Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la jornada Juicio de Restricción de la Capacidad Jurídica y Derechos Humanos, organizada por el Instituto de Derechos de Personas Vulnerables y con Discapacidad. Previo a presentar a nuestro reconocido expositor, voy a pasar a leer unas líneas que me envió la doctora Alejandra Nuchetelli, quien lamentablemente por problemas de salud no va a poder estar hoy acá con nosotros. Basándome en el libro del doctor Espósito, Discapacidad y Derechos Humanos, y solo el efecto de la presentación de la temática, diré que referirnos a la discapacidad involucra ya una cuestión de derechos humanos. La misma implica, entre varias situaciones a tratar, que todo el sistema de administración de justicia tuvo y tiene que replantearse sus prácticas sostenidas y comenzar a amoldarse a la nueva visión de conocimientos que conlleva la necesidad imperiosa de garantizar a todas las personas la igualdad en el ejercicio, goce y disfrute de derechos en la dinámica de protección de derechos humanos que se imprimió en el siglo XXI, surgiendo entonces nuevos paradigmas y un cambio radical en la temática establecida, del modelo médico hegemónico al modelo social. La consecuencia inmediata que surge imperiosa es la capacitación constante de jueces, abogados, operadores jurídicos, auxiliares, docentes universitarios y demás, en todo lo atinente al derecho internacional de los derechos humanos y a su acomodación a las normas internas. Involucra no solo que la legislación doméstica se ayorne a lo transnacional, sino también la interpretación de la norma desde un doble enfoque: el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, y que nos hará preguntar o reflexionar, por ejemplo, si las normas internas cumplen con los principios y estándares del sistema interno de protección de los derechos humanos. Ahora sí, y a fin de no quitar más tiempo, voy a presentar al doctor Claudio Espósito. Abogado, diplomado en negociación y relaciones internacionales, investigador graduado de la Fundación Sijuso, programa de posgrado de actualización y profundización en discapacidad, capacitación en discapacidad en derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, magíster en derechos humanos. Docente titular del curso Discapacidad y Derechos Humanos en la Universidad de San Luis en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Director académico y docente del Programa de Actualización de Derechos Humanos de la Universidad de Morón, Colegio de Abogados de San Martín y Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales. Director de tesis en materia de discapacidad y derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Jurado consultor de la Universidad Nacional de México. Fue director del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín durante el periodo 2011-2020, como así también coordinador y secretario de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre del 2019. Asesor de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en materia de discapacidad y derechos humanos durante el periodo 2015 y 2017, presidente de la Fundación de Tigre para la Inclusión, coorganizador de diversas jornadas en relación a la materia. Ha participado como expositor en seminarios, conferencias y congresos a nivel nacional e internacional, poseyendo numerosas publicaciones en revistas de la especialidad, y podríamos seguir y seguir con el currículum. Doctor, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de La Plata por la invitación al Instituto de Discapacidad y celebro la creación del instituto. A la presidenta del instituto, a Estefanía, y a Alejandra, que no está presente hoy con nosotros, probablemente producto de del COVID, ¿sí? Y a todos y todas las que nos están viendo en esta modalidad dual que tenemos, presencial y virtual, ¿no? Hay un libro que les recomiendo de un pensador contemporáneo, que es Giorgio Agamben, La epidemia como política. ¿Sí? Más allá de hablar de lo que es el terror sanitario y la religión de la salud, que es muy fuerte, habla del cambio de las prácticas, que esta es una de esos cambios, ¿no? Donde vemos los escenarios compartidos en la distancia y en lo presencial. Al menos los que tenemos ya casi 30 años de profesión, tenemos que adecuarnos, ¿sí? Hablar en esta situación de diferencia entre lo que es lo tecnológico y lo presencial. Por lo menos a mí me cuesta, ¿sí?
es una de las situaciones nuevas a vivir y que en la profesión misma lo estamos viendo, que se nos hace más fácil por un lado y es raro por el otro. Es decir, el contacto que el distanciamiento social vino a implantar quedó como de costado. ¿Sí? La idea es abordar en el marco, lo digo en términos del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2016, todos aquellos abogados y abogadas que nos recibimos con anterioridad, crecimos y vivimos con otro código. ¿Sí? Es más, después del Código Civil y Comercial nuevo en el 2016, hubo una gran cantidad de colegas, magistrados y auxiliares de la justicia que renunciaron a su puesto de trabajo, porque no podían comprender el cambio, porque es muy fuerte la variable de la protección de la persona, por un lado, entendida como un objeto de protección, más allá de la marca que había impuesto la Constitución en el año 1994, ¿sí? Incorporando los tratados de derechos humanos, y tengo un gran problema con el COVID. Yo soy sobreviviente del COVID y a veces hablo y me olvido. Así que van a tener que tenerme esa paciencia en algunas situaciones, ¿sí? Que a veces se me hacen lagunas. Pero bueno, volviendo a la idea de que la persona es el centro, obliga al sistema, a los operadores judiciales, abogados y abogadas, a tener que capacitarnos y ver, en el caso de salir de aquel lugar donde para nosotros en el Código Civil había insanos por un lado y sanos por el otro. ¿Sí? En el 70 y pico aparecieron los inhabilitados, pero no había una vista sobre las personas. La mirada estaba puesta sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces, trabajando esta idea del cambio y la necesaria capacitación de aquellos que crecimos en otro modelo, y que necesariamente el sistema nos obliga, si no fuera por las capacitaciones como por ejemplo dan el Colegio de Abogados de La Plata hoy y muchos otros colegios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en toda la República Argentina, quedaríamos medio rengos, ¿no? No conoceríamos una parte muy fuerte que tiene una mirada muy fuerte en derechos humanos. Porque tratar de analizar la nueva legislación solamente desde la mirada del derecho civil parcializa la mirada. ¿Sí? El Código Civil, en sus artículos 1 y 2, el Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 1 y 2 dice claramente, todas las normas, todos los artículos del Código Civil y Comercial tienen que ser interpretados por los tratados de derechos humanos donde la Argentina sea parte. Ya ni siquiera los tratados de jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22 y 23, que había incorporado a la Constitución, sino cualquiera donde la Argentina sea parte. Entonces, ni siquiera podemos interpretar el Código Civil si no tenemos formación o mirada en derechos humanos. Y esta capacitación es necesaria para entender, ¿sí?, que la persona está en el centro. Cuando vamos a hablar de restricción de la capacidad jurídica, ya no alcanza con la mirada del propio Código Civil y Comercial de la Nación, sino que vamos a tener por un lado la Ley de Salud Mental, año 2010, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008 en la República Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación del 2016 y tenemos un Código de Procedimiento de 1968. Es decir, yo tengo 55, soy del 67. Es decir, muchos años. Que no fue adecuado al nuevo procedimiento y que jueces y juezas, abogados y abogadas, auxiliares de la justicia, hacemos malabarismos, ¿sí?, para tratar de introducir el procedimiento cuando tenemos normas muy progresivas en materia de derechos humanos y con centro en la persona. Cuando hablamos del centro en la persona, la primera base que voy a establecer
es la de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina firme y ratifique en el año 2008 y que por ley 26378 es la ratificación y que tiene jerarquía constitucional por ley 27044. Es decir, hubo un gran proceso desde que la convención fue firmada y ratificada hasta que se obtuvo la jerarquía constitucional, que costó que abogados y abogadas y la justicia en general comenzara a entender que era necesaria la aplicación de la convención, ¿sí?, con un control de convencionalidad ex oficio que tenían que hacer los miembros de los tribunales, de los juzgados y abogados y abogadas, ¿sí? Lo primero que va a decir la Convención en su preámbulo, en el artículo 6, es: la discapacidad es un concepto que evoluciona. ¿Bien? Lo dejo claro esto, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una descripción estática de la persona con discapacidad muy dura, que era la que venía del insano. Es más, el Código Civil y el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial, habla del procedimiento de demencia. Habla del presunto insano, en ningún momento habla de persona. Es decir, desde el vamos se presumía que la persona era insana. Entonces, si bien teníamos un código que decía que la curatela era la excepción, era la regla en el procedimiento. No era la excepción. Los procesos tenían una entrada con un certificado médico y una salida, que era la resolución de insanía, que estaba dada por el mismo código de procedimiento. Un procedimiento que declaraba a una persona insana, es decir, no podía ni comprender cuáles eran los actos jurídicos que tenía que hacer ni firmar, ni tenía posibilidad de administrar su persona y sus bienes, pero firmaba la sentencia. Y eso habla de la perversión del sistema, porque firmaban lo que no sabían ni siquiera leer, ¿sí? Por eso es importante esta idea de la dinámica. Y la dinámica nos pone como primer lugar en centro de la persona. Por eso hay un principio en derechos humanos que es el principio pro persona. Es decir, siempre cuando la aplicación la vamos a hacer en la manera más amplia de acompañar a la persona y no autorizar la protección en términos de mirar a la persona como un objeto de protección. Y acá tenemos la definición que da la Convención de persona con discapacidad. La traigo porque es la primera en este marco de legislación que va a acompañar al nuevo modelo, donde nos va a decir: las personas con discapacidad incluyen. Cuando dice las personas con discapacidad, pone a la persona en primer lugar, ¿sí? No tengo tiempo, si esta sería para otra charla, de cómo trabajó y se creó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero dicen el 75% de los artículos fueron redactados por los propios usuarios, por las propias personas con discapacidad. No por nada dice las personas con discapacidad incluyen. ¿A quién? Aquellas que tengan deficiencias intelectuales, mentales, sensoriales a largo plazo, que cuando interactúan con barreras no pueden ejercer el derecho en igualdad de condiciones con los demás. Esto pone a la deficiencia en un lugar dentro de la persona, porque es una necesidad. No se puede hablar del modelo social de la discapacidad sin hablar de la deficiencia, porque el propio modelo lo trae, ¿sí? Pero en términos constitutivos de la persona. Es decir, el diagnóstico lo que tendía en el modelo médico es a colonizar a la persona. Es autista, es ciego, es psiquiátrico. No, es Juan, Marcela, Ricardo, Rubén, que tiene una condición en su vida, ¿sí?, que es una de las tantas condiciones que tiene, una de las tantas situaciones por la que vive.
pero el diagnóstico lo que ha tendido es a colonizar, es Down. ¿Entienden el criterio? ¿Sí? Es una persona que tiene una circunstancia. Cuando se ríe porque se ríe y porque quiere reírse. Cuando llora es porque quiere llorar. Cuando no le gusta algo, no le gusta algo, pero no que tiene que ver todo con el diagnóstico. ¿Sí? Para corrernos de ese lugar que cuando eligen hacer algo que tiene que ver con el deporte es deporte y no es terapéutico. Aunque pueda haber algunas actividades que puedan ser deportivas terapéuticas en términos de rehabilitación, pero no todo lo que hacen en su vida las personas es rehabilitación. No, para nada. Entonces, corriéndonos de ese lugar, nos permite primero ver a la persona que está en el medio. Y esta definición de persona va a tener como posterior visión en el año 2010, ¿sí? La ley de salud mental, ley criticada en estos últimos tiempos y de la cual vamos a hablar. Vamos a hablar particularmente de la ley que hay una ya hubo en el gobierno anterior una idea de reglamentar nuevamente la ley de salud mental y quitarla del paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Y lo estamos viviendo últimamente, un nuevo avasallamiento sobre la ley de salud mental, pretendiendo reducirla a internaciones en monovalentes o polivalentes solamente. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de darle una mirada de derechos humanos también mucho más amplia. Tenemos antecedentes, obviamente, de la ley de salud mental, que fueron, en primer lugar, la reforma que se hizo en Río Negro en 1985. Miren si tenemos antecedentes en la Argentina de leyes que son progresistas en materia de derechos humanos. Va a pasar en el 91 por Río Negro, Santa Fe en el 91, Entre Ríos en el 94, San Juan en el 99 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2000, en el año 2000, para llegar a la Ley de Salud Mental en el año 2010. ¿Sí? Al concepto de pro persona, es decir, esto de progresividad en materia de derechos humanos de la persona, la Ley de Salud Mental nos va a decir, además de esa definición de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que salud implica tener agua potable, tener techo, tener comida, es decir, es algo mucho más allá de la enfermedad. Nos va a poner en contexto a la persona la ley de salud mental. La ley de salud mental nos va a decir que la salud mental es un proceso determinado por componentes que son históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social. Es decir, no es un problema de la persona, sino que no es la misma la salud mental en La Plata, no es la misma la salud mental en Berisso, no es la misma la salud mental en 13 y 48 que la salud mental en 700 y que en Tigre, o que en Salta. Es un proceso cultural. Entonces esta idea nos abre mucho más la mirada civilista de la persona en términos de la defensa de los derechos que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Y agrego, la provincia de Buenos Aires adhiere con propia ley, que es la 14.580 en el año 2013, haciéndola propia más allá que la ley de salud mental es de orden público, ¿sí? Y que si bien cada provincia la tiene que instrumentar en su provincia, tiene que ver con la salud, ¿sí? Pero voy a sumarle a esta descripción, primeramente de centrarnos en la definición y entender qué es una persona, algo que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación.
Esto se está viendo en muchos lados. Yo no vine a ganar amigos, pero bueno, es lo que tenemos. El Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Saben que el Código Civil y Comercial de la Nación no define persona? Ustedes recuerdan que antes teníamos de persona física y persona de existencia jurídica. ¿Sí? Teníamos una definición de persona. Este código no tiene. Dice, desde tal momento si es persona y cuando una persona deja de existir, deja de ser persona. ¿Bien? El artículo 48 del Código Civil define persona con discapacidad. Raro, ¿no? No definimos qué es persona, pero sí tenemos la necesidad de definir qué es persona con discapacidad. Habiendo tenido, y digo esto a tanto público que nos está viendo y a tanta gente, tan diverso, teníamos la convención. Habíamos dicho que persona con discapacidad era una persona que tenía deficiencias, que cuando interactuaba con barreras, se le impedía el ejercicio en igualdad de condiciones que los demás. Me olvidé de explicar esa definición. En términos de, nosotros aquí tenemos en el auditorio una persona que no tiene la visual que tiene otra persona que hay en el auditorio. Entonces, es mi obligación para que esa persona pueda leer lo que están puesto y que ven en el Power, que yo lo lea. Porque si yo omito algo de lo que está escrito, no está en condiciones iguales que los demás. Entonces, se levanta una barrera. Y esa persona no tiene accesibilidad en igualdad de condiciones que los demás. ¿Comprende la idea? ¿Sí? El escenario, como lo verán aquí, bueno, los que están del otro lado de la computadora no lo pueden ver, tiene accesibilidad para personas con movilidad reducida. Generalmente los escenarios están puestos a una altura donde no se les permite a las personas con movilidad reducida estar en el escenario. ¿Sí? Eso es una barrera. ¿Bien? Pero volviendo al Código Civil, que es de 2016, y que no define persona, pero sí persona con discapacidad, dice, a estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece. ¡Wow! ¿Sí? Habla de quienes redactaron el Código Civil, esta idea de padecimiento, cuando ya teníamos una definición de persona con discapacidad de una norma constitucional, según el artículo 73, inciso 23, con jerarquía constitucional por la 27044, agrego. Una alteración funcional o permanente o prolongada, no sé por qué hace pone una O, ¿no? Porque no son opuestos permanente y prolongada, ¿sí? Físico-mental, ¿bien? No hay otras. Que en relación a su edad y a medio social implica unas desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Bien? Esta definición del Código Civil, ¿sí?, encabezada por quien en ese momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es constitucional. Primero, porque no pasa el control de convencionalidad que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte de Justicia de la Nación. Punto 1. Punto 2, porque se centra en el déficit. Ustedes vieron que dice padece e implica una desventaja. Yo veo a mi colega aquí que tiene una discapacidad visual y no lo veo en desventaja con ninguna de las demás colegas que estamos aquí. Para nada. ¿Sí? Pero para el Código Civil la tiene. Pero ha sido tal la discusión que evidentemente tuvieron al momento de redactar el Código Civil, que además esta definición se incluye en el artículo 2448. Es decir, el Código Civil no define persona, pero define persona con discapacidad en 2 artículos. Miren la tensión interna que deben haber trabajado aquellos que tenían una mirada de derechos humanos
y quienes tenían la mirada civilista y comercialista, que no se pusieron de acuerdo o lo redactaron distintas personas. Igual la definición es la misma. ¿Sí? Bueno, esta definición es inconstitucional y no es convencional. Para que vean cómo el modelo de derechos humanos va para adelante y va para detrás. Esta idea de tener un código progresista, pues claro, si yo leo esta definición del Código Civil y no leo la definición de la Ley de Salud Mental y no leo la definición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, me centro en el déficit. Y es obligación de abogados, abogadas, jueces, juezas y todos los auxiliares de la justicia hacer ese control. Por eso, abajo, yo lo digo, lo puse, la inconstitucionalidad del artículo. Ahora, hay otra definición también de persona con discapacidad, que está en la ley 22.431, que está sostenida también en el déficit, ¿sí? Pero esta después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, iba a decir de consumo, pero no sé si son todos abogados y abogadas o letrados los que nos están viendo, pero vamos a dejar de común acuerdo para dejarlo así en un lenguaje más accesible, que esta no se utiliza. ¿Sí? Pero sí hay algo que quería traer del artículo 3º, que es la certificación de la discapacidad en términos administrativos. Es decir, para iniciar un proceso de restricción de capacidad jurídica, ¿necesito de un certificado de discapacidad de la persona? No. ¿Bien? ¿El certificado de discapacidad de la persona causa estado? No. Es un acto administrativo que se requiere para ejercer algún determinado tipo de derechos, el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a los pasajes si no puedo abonarlos, es decir, algunos beneficios que tienen que ver con impositivos, pero no causa estado. Si mi caso causa estado, tengo estado de soltero o soltera y paso a tener estado de casado o casado. Pero si tengo el certificado de discapacidad no causa estado. Entonces no es obligación tenerlo ni exhibirlo al momento de tener que iniciar el proceso de restricción de capacidad jurídica. Y acá nos encontramos con la norma más regresiva, claro. Obviamente, si la vemos en el 2022, la norma de 1968, y la queremos apedrear sin entrar en ese contexto, cuando hablamos de hace 50 años, 50, no, un poquito más, 54 años, ¿sí? Es injusto, porque era otro modelo que imperaba en esa época. Miren qué modelo que había, que en ese momento, en los años 50, la educación especial en la Argentina se llamaba la educación para anormales. Así comenzó, con la escuela de higienista de Tobar García, ¿sí? Y a partir de ahí se crean estos lugares segregados. Por eso no podemos, sí, apedrear a la ley, pero sí tenemos la obligación de pasarlo por los filtros de convencionalidad y constitucionalidad. Hasta que los legisladores y las legisladoras de la provincia de Buenos Aires decidan, igual que todas las provincias, quiero incluir aquí el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y de todas las provincias, porque esta es una materia federal. ¿Sí? Legislar en materia de procedimiento le corresponde a cada provincia de acuerdo al Pacto de San José de Flores. ¿Ok? Y la primera, ya habiendo definido persona, vamos a definir y tratar 3 denominaciones que andan dando vuelta y que tienen que ver, al menos para quienes trabajamos en el derecho y no tenemos la capacitación médica, que son la discapacidad intelectual, la mental y la psicosocial. ¿Sí? Que son 3 definiciones que tenemos que tener claras al momento de
atravesar el proceso de restricción de capacidades jurídicas. Yo de ahora en adelante no lo voy a llamar más así, porque la denominación no es para mí la correcta, porque tampoco el procedimiento de determinación de la capacidad jurídica que están en los formularios, ¿sí? O que caratula las causas, porque no se puede determinar la capacidad jurídica, porque la persona tiene capacidad jurídica por derecho, se podrá determinar el ejercicio, ¿sí?, de la capacidad jurídica, pero no la capacidad jurídica. Pero eso es un paso que la Corte Suprema de Justicia de la provincia tendrá que dar, ¿sí?, hacia adelante. Según la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Y la discapacidad intelectual tiene como mirada más fuerte que se detecta antes de los 18 años de edad. ¿Bien? Que es acompañables con apoyos, acompañable en el tipo de discapacidad intelectual con alguna medicación si lo requiriere, pero que no va a tener el mismo efecto que la discapacidad mental. Discapacidad mental, en términos de la Organización Mundial de la Salud, definida como una combinación, definida, pero no definida, como una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás, que esta sí tiene tratamientos que tienen que ver con los psicofármacos y que tiene la ley de salud mental, con procesos de internaciones y que por ahí pueden pasar por procesos de determinación de la capacidad jurídica o sistema de apoyos o restricción de la capacidad jurídica, pero por tiempos transitorios y no por tiempos prolongados que por ahí pasan las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Independientemente de que esto puede pasarle a cualquier persona y puede ser transitorio prolongado. Y a esto le vamos a agregar la salud mental en términos de psicosocial. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, aquí hablamos de adicciones. Una nueva mirada que sí trae la Ley de Salud Mental en su artículo 4, cuando dice las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de la política de salud mental. Las personas con uso de problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley, ¿sí? Ya teníamos a las personas con discapacidad psicosocial, no la teníamos descripta como discapacidad, sí la teníamos como inhabilitaciones, ¿sí? Pero es importante tener estas tres definiciones como apoyos para poder saber, ¿sí?, qué tipo de situación vamos a enfrentar en un proceso judicial. ¿Cuál es la modalidad de abordaje? Bien, voy a utilizar la más primitiva. La más primitiva es la que trae el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. El código, en el artículo 620, artículo 3º, ¿sí?, decía, se abordaba con la designación de 3 médicos psiquiatras. 3 médicos psiquiatras, discúlpeme, pero es un pelotón de fusilamiento. No había interdisciplina, ¿sí? No había forma de salir, eran 3 psiquiatras. Con el respeto que me merece la psiquiatría y de la cual vamos a hablar, ¿sí? Pero esto es casi Foucaultiano, ¿no? ¿Sí? Donde cuando Foucault trabaja en la idea de la locura, si bien esta idea viene del siglo XVII y del siglo XVIII, donde era el médico el que le decía al juez, esta persona está loca, entonces utilizaban un dispositivo de control y salían de las cárceles para ir a otros dispositivos de control que eran los manicomios, ¿sí? La justicia, hasta el año 2016, decía
Me lo dijo el médico. Entonces, como me dijo el médico, no puede manejar sus bienes, bla, 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 bla. ¿Sí? Después voy a hablar de este tema. Porque hay un reglamento de la Corte que prohíbe esto. Antes del 2016. Es decir, es obligación de los jueces y las juezas, y acá sí pongo el eje en quien tiene que dictar la sentencia, ¿sí? Determinar y buscar las herramientas para ver si esa persona que tiene en el procedimiento puede administrar o no sus bienes y puede, lo que es clave de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del propio Código Civil y Comercial de la Nación, determinar cuál es su voluntad. Ya no nos importa qué diagnóstico tiene, sino realmente cuál es la forma de expresar su voluntad. ¿Sí? El artículo 8º de la Ley de Salud Mental va a decir, en salud mental está a cargo, la salud mental tiene que estar a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales técnicos y trabajadoras capacitadas en la debida acreditación de la autoridad competente. Y se incluyen psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas. Esto quiere decir que cuando se va a evaluar a una persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial en un proceso de determinación de capacidad jurídica, no puedo recurrir al psiquiatra o a la psiquiatra solamente, sino que voy a recurrir a su entorno social, voy a ir al terapista ocupacional, voy a ir a un trabajador o una trabajadora social para que me diga cómo es su ámbito familiar, voy a utilizar otras disciplinas. No está cerrado y encima este carácter interdisciplinario, la ley de salud mental dice es interseccional. Y cuando habla de interdisciplina e interseccional, habla también de género, hablo de pueblos indígenas, hablo de otras miradas, no solamente centradas en el déficit, sino en aquella mirada que tenía que ver con la construcción social. Es decir, tengo más herramientas a la mano. Es obligación de los jueces y los juezas, abogados y abogados y auxiliares de la justicia, de capacitarse. Bien, si no capacitan, lo que están haciendo es vulnerando los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y el artículo 31 nos va a decir, la intervención estatal tiene siempre carácter de interdisciplinario. Entonces, el código de procedimiento que tenemos que utilizar no es convencional. ¿Y qué tenemos que utilizar? Las herramientas que nos da el Código Civil y Comercial de la Nación cuando habla de interdisciplina, y que esa interdisciplina paralelamente la tenemos que cruzar con la Ley de Salud Mental. Para entender qué es interdisciplina. Se nos hace bastante difícil a los abogados y abogadas saber qué es interdisciplina, porque no fuimos formados. No nos enseñaron. Y acá viene esto que le decía de la Corte. La Corte, cuando hace la resolución, la acordada 47 del año 2009, que es el Reglamento General del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, en el artículo 55, segundo párrafo, dice: es ajeno al dictamen pericial el pronunciamiento sobre el encuadre jurídico de hechos peritados por tratarse de una cuestión reservada exclusivamente a los órganos jurisdiccionales. Me quedé sin voz, jurisdiccionales. ¿Bien? La Corte nos está diciendo, los peritos médicos, psiquiatras y todo eso saben de otras profesiones, pero no de derecho. Y por más que le hayamos dado durante mucho tiempo esa autoridad, no la tienen. Y corresponde a los jueces decidir sobre esto. Ningún juez, jueza puede dictar su fallo si hay un pronunciamiento médico que habla del pronunciamiento jurídico.
La medicina en la medicina, la justicia en la justicia. Y acá venimos al artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que va a romper con la primera idea desde el modelo social de la discapacidad, que es el que da origen a la Convención, un modelo social que se sustenta desde una mirada de pensadores con discapacidad, desde un grupo llamado determinado UPIAS en Inglaterra, Disability Studies, los estudios en discapacidad, que fueron los que trabajaron por un lado, y desde la mirada de lo que es la vida independiente en Estados Unidos, ¿sí? Desde la Universidad de Berkeley, Ed Roberts en cabeza, comienzan a gestar esta idea de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, ¿sí? Que va a dar lugar a la convención. Y la convención, si bien va a tener que reforzar, porque la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad no trae ningún derecho nuevo para con la persona con discapacidad que no tengan la persona que no tiene discapacidad, porque si no sería injusto y discriminatorio. Lo que pasa que es un grupo que requiere de mayor protección en materia de derechos humanos y por ende focaliza, como lo hizo con los niños, las niñas, las mujeres, los migrantes y otros grupos que requieren mayor protección. ¿Y qué dice? ¿Sí? Particularmente, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¡Wow! Pone a todos los sistemas, ¿sí?, jurídicos en jaque. ¿Por qué? Porque dice que la persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, o psicosocial, tiene el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos. ¿Y cómo es esto? Si antes, hasta hace 15 minutos, no la tenían. Eran objeto de protección. Nos decían los médicos que no podían hacer y como jueces y juezas dictábamos una sentencia que decíamos que no. Bien, el modelo nos obliga. ¿Y por qué? Porque estas normas, la Argentina, al firmar no solamente la convención, sino su protocolo facultativo, aceptó que cualquier persona con discapacidad que se vulnere sus derechos porque no se le brindan sus apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, pueda denunciar al Estado argentino ante el Comité de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con otros comités? Que acá se permite en este comité la denuncia personal. Igual que se permite en el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la violación. Es decir, una persona con discapacidad que fueran vulneradas sus derechos humanos podría optar, más allá de poder optar por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, ¿sí?, del Sistema de Protección Universal. Entonces, el Estado argentino puede ser sancionado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada sentencia que dicten jueces y juezas implica responsabilidad para el Estado nacional, por más que la dicten las sentencias y jueces y juezas de las provincias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 4 del inciso 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que la Convención se aplica a todas las partes de los estados federales. ¿Ok? Ninguna provincia puede decir acá no se aplica. Pensando en esta responsabilidad, la Convención abre más allá el juego y dice, los estados partes van a asegurar que en todas las medidas, relativas para el ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionan a las personas salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Es decir, no solamente el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos, sino las salvaguardias. ¿Qué son? El control sobre qué. Sobre
los apoyos de las personas con discapacidad. Es decir, no sobre la persona. El control ya lo tiene la justicia, pero sí sobre el ejercicio de los apoyos, que lo va a traer el Código Civil y Comercial de la Nación. Esas salvaguardias, dice la Convención, asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, y esto es clave, gente, la voluntad y la preferencia de la persona. Es decir, el Estado tiene que garantizar que la persona, independientemente de su capacidad para comunicarse, pueda tener la accesibilidad en materia de comunicación. Es decir, hay métodos alternativos y aumentativos de comunicación que deben darse no solamente porque los apoyos no solamente son apoyos que deben darse en el procedimiento de determinación de capacidad jurídica, sino en el acceso a la justicia, en el mismo momento que se realizan las audiencias, ¿sí? Que la Convención va a denominar ajustes razonables. Es decir, aquellos ajustes que no sean desproporcionados para la persona. Y si esos ajustes no son dados, para la persona con discapacidad, lo que se da es una vulneración del derecho humano y una discriminación por su condición de persona con discapacidad. ¿Cuántas normas se entienden que empiezan a jugar de un lado y del otro, no? Pero es clave comprender que no es cambiar la figura del curador por la figura del apoyo. Esa cuestión simple que se dio al comienzo, ¿sí? Hoy se requiere de un trabajo, sí, mucho más a medida, gente. Un trabajo mucho más personalizado, y se requiere particularmente de un traje adecuado a la necesidad de esa persona. Más laburo, más trabajo. ¿Bien? Y acá viene el Código Civil y Comercial de la Nación. Y voy a empezar por el sistema de apoyo para después atravesar el proceso de restricción de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque el sistema de apoyo va a ser la base de una de las excepciones del artículo 32 en el último párrafo. Va a decir, se va a designar curador si los apoyos no funcionan. Es decir, que antes de tener que tomar la decisión de un curador, cualquier juez o jueza va a tener que designar apoyos primero y ver si funcionan. ¿Y qué dice el artículo 43 que son los apoyos? Primero, determina algo que es clave, que una persona tiene derecho a tener apoyo judicial o extrajudicial. Es decir, que la persona puede realizar actos jurídicos con apoyos extrajudiciales. Lo dice el código, ¿eh? No lo estoy inventando yo. Es decir, se presenta a firmar una escritura con apoyos y la persona, si la voluntad y las preferencias de la persona son garantizadas en el acto jurídico, ese acto jurídico es válido, ¿eh? Si tiene apoyos. ¿Sí? Y digo por qué esto, porque particularmente cuando se piden las pensiones no contributivas, hay una consensuada y mala práctica en muchos funcionarios y funcionarios que atienden a las personas con discapacidad de preguntarle, che, ¿tenés la curatela hecha o no la tenés la curatela? Más allá de que hablan en un modelo que nosotros se supone que ya no hablamos más, sino ni siquiera aceptan el trámite. Y aquí hay una resolución, que es la 35 del año 2008, de la ANSES, que dice que la persona con discapacidad, pasado los 18 años, si va a pedir una pensión no contributiva, no necesita
de proceso de restricción de la capacidad jurídica. Miren con lo oneroso que es un proceso de determinación de capacidad jurídica, con lo que tarda si voy a tener que someterme a ese procedimiento para tener una presión no contributiva de 18.000 o 20.000 pesos y tener profe o incluir salud. O la que da el IPC. ¿Sí? Es hasta vulneratorio de derecho. Es decir, me tengo que sumar y me tengo que judicializar para que me den esto. No, hay una resolución propia del ANSES, pero también es esta idea de poder comprender que la persona puede realizar actos jurídicos extrajudiciales sin tener que pasar por tribunales. Y que como abogados y abogadas podemos acompañar también. Y los jueces y juezas lo tienen que saber esto. Y ahora voy a decir por qué, no todavía. ¿Cuáles son las medidas de apoyo? La función de promover la autonomía y facilitar la comunicación. ¿Y qué voy con esto? ¿A dónde voy? A que se designan apoyos en las sentencias donde se dicen Marcelo y Juan son apoyo de Ricardo, ¿sí? Para que hagan esto, esto, esto. No, no es solamente eso, ¿eh? Deben promover la autonomía y facilitar la comunicación. ¿Qué significa? Que cuando se hacen las revisiones judiciales cada 3 años, se les tiene que imponer una condición a los apoyos. No son una mera figurita puesta por la justicia. Los apoyos tienen que promover la autonomía. Tienen que hacer algo para que en estos 3 años en el que se va a volver a revisar la sentencia, esos apoyos, ¿sí?, hayan hecho algo además de administrar bienes. Porque si no, designamos un administrador y punto. Se terminó. Esta figura es distinta, ¿sí? Y veo muy pocas, y son muy pocas y muy contados con los dedos las sentencias que dicen qué cargo tienen que tener los apoyos, además de presentar la facturita todos los meses de lo que gastaron, ¿sí?, en términos de promover la autonomía. Y muy pocos los abogados y abogadas que lo piden. ¿Ok? Es obligación de los abogados y abogadas también apoyar y acompañar a la justicia para entender este nuevo modelo, ¿sí? El interesado puede proponer los apoyos y después ustedes van a ver, se lo voy a decir mucho más adelante, va a decir que el juez es el que designa los apoyos, ¿no? El que lo tiene que proponer es la parte, porque tiene que respetar la voluntad y la preferencia. Es decir, tienen que ser personas conocidas de la persona con discapacidad. Generalmente nos vienen a ver papá, mamá, hermanos, tíos o sobrinos. ¿Vieron que de repente a un tío que tenía muchos campos se le murió el familiar que estaba al lado y necesita apoyo? Y a ese tío que nunca le dieron bolilla aparece un sobrino, una sobrina, diciendo, ah, sí, yo lo quiero desde chiquito. No nos vimos durante 20 años, pero hay nadie mejor que yo para administrar sus bienes. Guarda con eso. Tiene que ser persona de su confianza y respetar su voluntad. Por eso es el interesado el que lo tiene que designar. Entonces, existe la posibilidad clara, que lo va a decir el código, de que sea la propia persona con discapacidad que se presente en tribunales diciendo yo necesito un apoyo. No como estamos acostumbrados a ver papá, mamá, los hermanos, los tíos, a presentarse y decir Juancito, Ricardito, María necesitan apoyo. ¿Entienden? Es la propia persona con discapacidad que tiene que poner en jaque al sistema, y el sistema nos va a decir ahora que no hay un solo abogado o abogada, ahora hay 2. Uno de los apoyos y otro de la persona con discapacidad. ¿Sí? Tiene que ser una persona de confianza para que le presten. El juez va a evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de los eventuales conflictos. El juez va a tener que ver que no sea conflicto. Más allá de que no le gasten la plata, que lo acompañen en la autonomía también. ¿Sí?
Y para entender qué es el apoyo, hay una herramienta que es muy buena, que es un informe de la relatora especial de Naciones Unidas al Consejo de Naciones Unidas, Catalina de Bandas, ¿sí? Que se hizo en diciembre del año 2016. Lleva el número A/HRC/34/58, que es un informe donde va a explicar el apoyo. ¿Por qué? Porque si bien las convenciones en derechos humanos se explican a través de lo que llaman observaciones generales, ¿sí? Es decir, imagínense, un artículo tiene 10, 15 renglones y no tiene una explicación, y es el comité a través de las observaciones quien va a hacer un documento de 20, 30 hojas explicando esos 12 renglones. Y sobre los apoyos no había. Entonces la relatora especial lo que hace es entender que esta dificultad se estaba dando para entender qué eran los apoyos y comienza y hace un documento particular para ser utilizado, ¿sí? Tanto en los tribunales nacionales como en los de la provincia, por jueces, juezas, auxiliares de la justicia, abogados y abogados, para entender qué es el apoyo. Y ella dice en el punto 13, el apoyo es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar las actividades cotidianas y participar en la sociedad. Sencillo, no es muy complejo el acto del apoyo. En mi caso, tengo que tomar una decisión y la consulto si tiene que ver con mi hogar, en primer lugar con mi esposa. Después lo puedo conversar con mis hijos y mis hijas, con mis padres, con mis abuelos, con quien quiera. Y si es personal, con mis amigos. Es decir, ellos son las personas de mi confianza. Cuando vamos a hacer un acto jurídico de compra-venta de una propiedad inmueble, ¿sí? Vieron que compramos una casa, vendemos una casa y que estamos preocupados por el que nos den la plata. O porque el otro agarre la plata y que me dé la llave. Y en el medio hay un acto jurídico, que sabemos que es formal, que se llama escritura, pero como abogados también somos personas y entendemos que nos salimos del lugar del derecho y lo que queremos es darle la plata para que la plata la tenga la persona, y en ese mismo momento que hay un apoyo. ¿Quién es el apoyo? El escribano, que nos lee una escritura que queremos que se termine rapidísimo para firmarla y salir corriendo. Sí, bueno, ese es el apoyo. ¿Entienden? Es un apoyo que se da cotidianamente. El apoyo es ese apoyo que le das a tu hermano, a tu hermana, en tu casa. El habla, la persona, lo técnico. Acompañarlo a tomar una decisión. ¿Nunca acompañaron a un familiar, a un amigo, una amiga en una decisión compleja de su vida? ¿Y brindaron apoyo? Bien, eso es el apoyo, nos dice Catalina de Bandas. El apoyo es una práctica profundamente arraigada en todas las culturas, porque si no lo vemos como una cosa rara. Y comunidades que constituyen la base de todas nuestras redes sociales. Por eso es clave pensar a la persona con discapacidad no solamente en el grupo familiar, y cuando hablamos de una mirada interdisciplinaria al momento de la restricción de la capacidad jurídica, tengo que ver cuáles son los apoyos que están alrededor para saber si los que me presentan en tribunales son realmente válidos. Si creo en esto de que tengo una persona enfrente. Ahora, si creo que tengo el número 34.448/2022 y creo que es un número más, ¿sí? Y por el trabajo la cantidad de trabajo que tengo, no me puedo dedicar a eso, yo sugiero que muchos se dediquen a otra cosa, ¿sí? Porque hay que centrarse en la persona. Abogados, abogadas, jueces, juezas, auxiliares de justicia, va para todos y para todas. Todas las personas necesitan apoyo de otras en algún momento, ¿ok? O incluso a lo largo de toda la vida para participar en la sociedad y vivir con dignidad. Nada muy complejo. Ser receptores de apoyo y prestar apoyo a otras personas son dos funciones
que todos compartimos como parte de nuestra experiencia humana, independientemente de la deficiencia, la edad o la condición social. Gente, todos necesitamos apoyo. ¿Bien? En el juzgado se necesita el apoyo del secretario o la secretaria, del auxiliar primero, del pinche, de todos, ¿sí? Para que ese expediente sea un expediente judicial. ¿Bien? No solamente de los jueces y las juezas. Lo mismo nos pasa en nuestros estudios jurídicos, lo mismo pasa en casa, lo mismo pasa en todos los lugares. Bien, pero para darle un contexto mucho más profundo, ¿sí? El apoyo de las personas con discapacidad comprende una amplia gama de intervenciones de carácter oficial y oficioso. ¿Ok? Recuerden que vimos judicial y extrajudicial. Es decir, puede ser oficial, porque puede ser designado por un juez, o puede ser oficioso. Puede ir y acompañar a alguien a hacer un trámite en el banco. No me lo dejan hacer porque tengo discapacidad intelectual y no puedo retirar la plata. Sí que puede. ¿Cómo no va a poder? O soy una persona ciega, porque no puedo firmar los documentos que veo. Se le han negado consuetudinariamente créditos a personas con discapacidad visual, independientemente de su capacidad económica, porque no podía enviar los contratos. Lo dice la convención, ¿eh? No lo digo yo. Sí, lo digo yo, lo tramito. Como la asistencia humana, dice acá la convención, que son apoyos, asistencia humana o animal, o los intermediarios, los apoyos para la movilidad, los dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo. Podemos tener una persona que tuvo una ACV y hoy está en silla de rueda. ¿Ustedes recuerdan al jefe de gabinete de Néstor Kirchner? No recuerdo en este momento el nombre. ¿Sí? Que sufrió un robo, ¿sí? Le dieron un tiro y él quedó cuadripléjico y sin posibilidad de hablar. Solamente puede hablar a través de un soplido que se hace con una computadora que traduce su palabra. Esa persona toma decisiones a través de dispositivos técnicos, ¿sí? Que no son convencionales, que no son comunes, que no estamos adecuados porque no los vemos. Bien, esos son métodos alternativos de comunicación. Y si tengo una persona con esa discapacidad y viene al juzgado, no es un problema del juzgado si ella no lo trajo. Es un problema de la justicia y de los auxiliares de la justicia, abogados y abogados, hacer que la audiencia del artículo 35 o la misma pericia garanticen que la persona puede expresar su voluntad y que él sea accesible. Con estos dispositivos de apoyo, que le llamaremos ajustes de procedimiento, como los que estamos teniendo ahora, teniendo gente a distancia y teniendo gente presencialmente asistiendo a la charla. También incluye la asistencia personal, dice Catalina de Bandas, el apoyo para la adopción de decisiones, lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, el apoyo para la comunicación, lo acabamos de decir recién. Por ejemplo, imagínemelo una persona sorda en una audiencia y no hay intérprete de lengua de señas. Yo diría que estamos pasando por YouTube esto, ¿no? No les tiraría la oreja, si no les tiraría la oreja, porque YouTube tiene la función para que las personas sordas que hayan estudiado el castellano puedan poner la traducción simultánea. Si no, nos faltaría ahora un intérprete en lengua de señas, porque podría haber una persona sorda aquí con nosotros o a través de la computadora que estaría perdiéndose esta charla. ¿Por qué? Porque aún no hay una traducción en lengua de señas argentinas. Bien, esos son intérpretes en lengua de señas, mirar al que seguía. Y los medios alternativos
y aumentativos de comunicación. Los apoyos para la movilidad, como decíamos anteriormente, las tecnologías de apoyo, los animales de asistencia, los servicios para vivir con un arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica, por ejemplo. ¿Sí? Estamos viendo hoy estos apoyos que establece el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para la vida autónoma, ¿sí? Como una condición necesaria para entender el sistema de apoyo. Y los servicios comunitarios, es decir, la que se llama rehabilitación basada en la comunidad. ¿Bien? Las personas con discapacidad pueden precisar también apoyo para acceder a servicios generales como la salud, la educación, la justicia, etc. Pero Catalina de Bandas va a decir algo que es muy fuerte, que es para la mayoría de las personas con discapacidad, el acceso a un apoyo de calidad es una condición fundamental para vivir y participar plenamente en la comunidad, haciendo elecciones como las demás personas. Es decir, cuando hablo de un apoyo, no es cambiar la figura del curador por un apoyo. ¿Entienden? Es una condición necesaria para vivir. Lo vimos en el voto del doctor Abramovich, ¿sí? Cuando en un caso que actuó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenía declarada la insanía, no se le permitía votar. Y bien, el doctor Abramovich sostiene, en base a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que independientemente de la declaración de insanía del 41 tenía, no la restricción de la capacidad jurídica, esa persona con apoyos tenía la posibilidad de mostrar su voluntad de votar, como si el voto fuera calificado. ¿Sí? Muchos de los que votamos debíamos haber sido castigados por nuestros votos. ¿Sí? Tenemos que ver la historia argentina para ver a todos los que votamos y todas las que votamos, para entender que si algo nos fallamos todos y todas, ¿no? Sin un apoyo adecuado, las personas con discapacidad están más expuestas a un trato negligente o a ser institucionalizados. Guarda con esto. Al momento de determinar los apoyos, tenemos que tener en cuenta que si no establecemos salvaguardias adecuadas, puede esa persona terminar institucionalizada. En una audiencia de determinación de capacidad jurídica a una persona con síndrome de Down, con casi 40 años, se le había muerto la madre, ella vivía en la parte de adelante de la casa donde vivía la madre y tenía una hermana. La hermana pide la restricción de la capacidad jurídica porque era su único familiar y quería que su hermana fuera protegida. ¿Bien? Su hermana manejaba su pensión, la persona con discapacidad, es decir, iba a el kiosco todos los días, compraba las cosas que quería, iba a comprar a la panadería, a hacer su vida diaria con su dinero, que no era mucho, pero el que tenía, ¿sí? Que en ese intercambio social que tuvo y tuvo toda la vida con su madre, que su madre favoreció. Es decir, porque cuando uno va y compra y vende, lo que está haciendo es un intercambio social, más allá del acto jurídico. Vos tenés algo que yo quiero y yo tengo algo que vos querés. Entonces, en ese intercambio social, vos querés mi plata y yo tengo lo que vos querés. Entonces, hay un ida y vuelta. Cuando se le priva eso a la persona con discapacidad y otro maneja totalmente el dinero, aunque sean sumas ínfimas, para lo que son sumas de dinero muy grandes, y pensamos en actos jurídicos muy complejos, ¿sí? Como si todos los que manejamos sumas de dinero acertáramos cuando hacemos actos jurídicos complejos y no despilfarramos el dinero, ¿sí? Esta mujer, esta hermana, lo que trabajamos y te quiso mostrarle a la jueza en la audiencia era que necesitaba apoyo esta hermana para que cuando ella no estuviera, y quería dejar clara en la sentencia, que su hermana manejaba el dinero.
¿Saben por qué? Porque ella iba a continuar lo mismo que había continuado su vida con su hermana en familia, viviendo en forma independiente y manejando su dinero. ¿Sí? Entonces no quería que el día de mañana, cuando ella no estuviera, si ella no estaba, viniera un curador y le manejara la plata. Se le iba a privar a esa persona con discapacidad de ese intercambio social. Miren qué sencillo y miren qué complejo es ver al otro como una persona independiente que toma decisiones. Por eso es clave cuando entendemos la persona con discapacidad tomando decisiones en la vida diaria y favoreciendo la autonomía. La prestación de un apoyo adecuado es necesario para hacer valer toda la gama de derechos humanos y permite a las personas con discapacidad, dice Catalina de Bandas en su informe, alcanzar su pleno potencial y contribuir hacia el bienestar general. Para muchas personas con discapacidad, el apoyo es una condición indispensable para participar en forma activa y significativa en la sociedad. Y al mismo tiempo conservar su dignidad, autonomía e independencia. Imagínense ustedes que un día, no puedo dejar de ser autorreferencial, con el perdón y las disculpas al Colegio Abogado de La Plata, al Instituto y a todos los que me están escuchando. Hace un año tenía 38 grados de fiebre. Fui al médico, me pusieron una cinta blanca. 50 días después abrí los ojos. Todos decidían por mí, yo no sabía qué hacer. Mi cuerpo, todos lo tocaban. No podía hablar, no tenía capacidad, no sabía qué me pasaba. Nadie me explicaba nada. Después pasé 90 días en un centro de rehabilitación. Ahí aprendí que tenía COVID, que tenía traqueotomía, que se me había caído el pelo, que no podía caminar, que había tenido dificultades graves y muy graves. ¿Qué quiero expresar con esto? Que no necesito tener a una persona con discapacidad para saber que esto no pasa a cualquier momento, cualquier persona, en cualquier lugar. Y todo lo que nos creemos que no nos va a pasar, ¿sí? Yo soy un sobreviviente. Yo hace un año no tenía ni idea qué pasaba. Y hoy puedo caminar gracias a los apoyos que tuve principalmente en los médicos, los apoyos que tuve en mi familia, los dispositivos que tuve de apoyo, pero estaba en condiciones que no les quepa la menor duda en ser pasado por un proceso de restricción de capacidad jurídica. ¿Sí? Porque no tenía posibilidad de tomar decisiones. Mi cerebro estaba intacto. Yo veía pasar gente, no me funcionaban las manos, no me funcionaban los pies, no tenía capacidad de habla, no tomaba decisiones, todas las tomaban por mí. Bien, lo viví para entender esto de que nos puede pasar a todos, a todas, y que no es solamente una condición de aquellos que vienen certificados porque vienen de nacimiento, o porque tienen una discapacidad mental, o porque tienen una adicción. A todos nos puede pasar. Entonces esa mirada de derechos humanos es clave para entender que lo que tenemos enfrente es una persona. Y vamos al artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé cómo estoy con el horario. Yo soy como muy hablador. ¿Sí? Así que sepan disculparme. Si no me van a poner el punto, yo voy a seguir hablando. El artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación tiene dos elementos, uno objetivo y uno muy subjetivo. Muy subjetivo. Vamos a empezar por el elemento objetivo, que es la última parte del artículo 32, el de restricción de la capacidad jurídica, que dice, por excepción, y nombro la palabra por excepción, porque dice, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz,
el juez puede declarar la incapacidad y designar jurador. ¿Bien? Hasta acá, ¿qué tenemos como elemento objetivo? Que, en primer lugar, el juez tiene que haber designado sistema de apoyo. Nadie puede ser declarado incapaz o designar curador, porque primero hay que ver que el sistema de apoyo no funcione. ¿Queda claro? Bien. En segundo lugar, dice que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno. Y dice y, no dice y o dice o. Así que se tienen que dar las tres condiciones. Que no pueda interaccionar con su entorno, que no pueda expresar su voluntad por ningún medio, forma o formato, y que el sistema de apoyo resulte ineficaz. Sin esas tres condiciones no puedo designar incapacidad, no puedo decir que una persona es incapaz, ni designar curador. Objetivo. Si el legislador hubiese querido que esto fuera optativo, hubiese puesto y o. Son tres elementos objetivos. Pero primero tengo que pasar por el sistema de apoyo. Así que nunca puedo ser declarado incapaz si no paso antes por el sistema de apoyo. Y si un juez me declara incapaz, y esto va para las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, sin que antes me hayan designado apoyo, esa sentencia vulnera el artículo 32 del Código Civil, el artículo 12 de la Convención, la Ley de Salud Mental y todo lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Bien? Y pasamos a los elementos subjetivos. Más allá de que ahora casi recuerden que hablamos que el Código Civil y Comercial tenía la designación de definición de persona con discapacidad como aquella que padecía, ¿sí? Es decir, se sustentaba en el déficit. Bien, entonces dice, la persona con discapacidad restringida y con incapacidad, el título del artículo. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, bien, que padece. Ya no fuimos del 43, que hablamos de voluntad, volvimos al padecimiento. Bien, una adicción o una alteración mental. Bien, discapacidad intelectual quedó afuera. Permanente o prolongada. Yo les quiero que reflexionemos y que me expliquen qué diferencia hay entre permanente y prolongada, porque dice o prolongada, ¿no? Porque puede ser permanente o transitoria, ¿sí? Pero prolongado es en el tiempo y permanente también es en el tiempo. Es decir, acá la reacción es pésima, horripilante. Y lo peor que viene es de suficiente gravedad. Y acá es donde los jueces, juezas, abogados y abogados, y auxiliares de justicia tienen que agarrar un gravedómetro y determinar que es suficiente gravedad. ¿Sí? Es algo que no existe. No hay medición de suficiente gravedad. ¿No? Por lo menos que yo entienda, no lo hay. Bien. Y dice, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Este es la parte más subjetiva, abierta y discrecional de la que tiene la justicia. Pero tiene el elemento objetivo de la parte del 32 al final, que es, tiene que haberle designado apoyos. Entonces, nunca me pueden decir que una persona puede tener suficiente gravedad, alteración mental, padecer, si no pasó por tener apoyos. El código lo dice, no lo digo yo. Y esta es una interpretación de la lectura del código.
¿Qué hace el código? Se mete voluntaria e involuntariamente en el procedimiento. Y pone una norma de procedimiento en el Código Civil y Comercial, que es el artículo 35. Nos dice: el juez debe garantizar la inmediatez en el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna. Por suerte, hay juzgados aquí en La Plata que lo interpretan muy bien esto. ¿Qué significa? Que la entrevista personal del juez es en el primer acto judicial que hay que hacer, ¿eh? No es la entrevista antes de la sentencia. El código dice: antes de dictar resolución alguna. La apertura a prueba es una resolución, ¿eh? Es decir, dice resolución alguna, ¿sí? Después me harán la trampa y me dirán que la firma el secretario, la secretaria, ¿sí? Pero es responsabilidad del juez o la jueza tener inmediatez. ¿Saben para qué? Para que ese juez y esa jueza, teniendo la capacitación en derechos humanos, diga: che, ¿vale la pena abrir el procedimiento o no vale la pena? Porque voy a abrir un procedimiento que es de oficio, que desde que lo empiezo hasta que lo termino no puedo dejar de dictar sentencia si realmente merece esta persona tener este procedimiento. Tengo un montón de herramientas para saber si lo merece o no. Y esto es clave, porque se introduce una norma de procedimiento dentro del Código Civil. Y le agrega la participación de un letrado, además de la asesoría o la defensoría y la fiscalía. Es decir, la persona con discapacidad ya no puede ser como era antes, ¿sí?, representada por la misma asesoría letrada que los apoyos. Esto habla de un colectivo de abogados y abogadas que trabajaron para que haya dos partes en un proceso que había una solo. Es decir, habla de la representación jurídica distinta y habla de que por lo menos traccionaron en ese lugar los colegios de abogados, ¿sí? Porque la verdad, y lo digo aquí adelante, el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que los colegios de abogados están proponiendo, es recesivo en materia de derechos humanos. No es progresivo, ¿sí? Que quede muy claro esto, no es la primera vez que lo digo. Me tocó presidir durante 10 años la Comisión de Discapacidad del Colproa, así que lo digo con justa causa esto. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en derecho civil y familia no comprenden esta idea de los derechos humanos. Así que la propuesta que hacen los colegios de abogados tienen que estar adecuada a lo que dice la legislación en materia de derechos humanos. Me preocupa mucho que los colegios de abogados de la provincia, siendo colegiados del Colegio de Abogados de San Martín, hagan una propuesta tan mala en materia de derechos humanos. Sí, sí. ¿Qué tal, doctora? Bien, un gusto. No sé si te escuchan los que están afuera. Vení acá a compartir y sentate. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto y gracias por la invitación. No, igual no quiero que sigan, pero sí me gustaría por ahí clarificar puntualmente a qué se está refiriendo con la reforma. A eso era Bien. lo que quería preguntarle. Los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires trabajaron durante los últimos años un proyecto de modificación del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Vení, sentate, vení, sentate. Hay un montón de gente que te están viendo y como presidenta tenés que venir y hablar. Bien. Ahí. Sí, en realidad, a ver, varias cosas. Digo, Las que quieras. sí.
Digo, para poder ser claros en esto. Sí. Primero, el Colegio de La Plata ha participado en los... A ver, el Código Procesal Civil y Comercial claramente ha sido uno, el que se planteó en la gestión del Ministerio de Justicia anterior, es otro o tiene algunas modificaciones, y en realidad la participación que hemos tenido en los colegios profesionales ha sido a raíz y a partir de la modificación que hace el Ministerio de Justicia en lo que denominaron un proyecto participativo, que puntualmente, estoy hablando de lo último, ¿no? Que puntualmente La Plata ha participado de diferentes comisiones donde, sobre todo en la restricción y derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos posturas antagónicas. Entonces, por lo menos yo quiero dejar en claro cuál es la situación de La Plata. La Plata no ha participado de ningún proyecto, de ningún código procesal civil y comercial. Digo porque estoy presente y la verdad justamente tiene que ver con la colegiación. Bien, las posturas antagónicas que tenían los colegios dentro de sí y la participación que se les dio a los institutos de familia y niñez, ¿sí? No estaban atravesados por la mirada de derechos humanos. Desde los Sí, estoy de institutos de acuerdo. discapacidad, lo que se ha trabajado en los procesos de restricción de capacidad jurídica, que se nos informó al momento que nosotros participamos, yo tengo que decirle, Doc, que no escuchaste cuando estaba anteriormente, que yo No, tuve llegué COVID recién. y no participé del último año porque por una Ah, cuestión personal particular de ok. mi vida, ¿sí? Y anteriormente me tocó ser secretario de Estado del gobierno de Alberto Fernández, entonces tampoco estuve, así que desde 2019, pero sí lo que me tocó participar, nosotros de la Comisión de Discapacidad del Colproba, las propuestas nuestras no eran tenidas en cuenta y la verdad que al no estar cruzado por la perspectiva de derechos humanos, nos parecía que vulneraba desde los propios colegios, con la trayectoria que tenemos en la defensa de derechos humanos, algo que al comienzo de la charla empezamos a trabajar, que es la mirada meramente civilista o comercialista y la mirada que propone el Código Civil y Comercial de la Nación en términos de hay que aplicar las normas teniendo en cuenta que los derechos humanos son la base del sistema y el procedimiento tiene que trabajar. Estoy Ahora, totalmente de acuerdo. si el Colegio de Abogados de La Plata propone algo con la mirada de derechos humanos, Sí. felicitaciones, y si hay posturas antagónicas, la verdad, no debería haber posturas antagónicas en materia de derechos humanos, porque los derechos humanos son uno solo. No, Sí lo hay materias... antagónico es a la aseveración que usted hacía en cuanto al proyecto del código, digamos, o sea, nuestra postura, la participación, sin ninguna duda estamos atemporales, o sea, usted no participó del último año y yo tengo un trabajo, digamos, más profundo desde septiembre del año pasado a la Sí. fecha. Las posturas antagónicas me refiero al planteo que hace el Ministerio de Justicia, que en muchas cuestiones digo, a ver, no es solo decir que se aplican los derechos humanos, sino ver la viabilidad que existe de la aplicación de esos derechos, digo, que claramente uno de los puntos tiene que ser la justicia, entre otros. Y las posturas antagónicas que nosotros hemos tenido, justamente, sobre todo en materia de niñez, porque consideramos que se debían respetar justamente las convenciones y todo lo que tiene que ver con el control de convencionalidad puntualmente. O sea, coincidimos plenamente en el enfoque. Sí, a ver, los funcionarios públicos pasan, los colegios de abogados quedamos. Por supuesto. Todos los abogados y abogadas que nos estamos capacitando en este sistema y que queremos aportar, seguimos haciéndolo. Después será el Colproba, en términos de la unión de todos los colegios, quien tendrán que hacer la fuerza necesaria para decir nosotros tenemos que participar. Sí, claro. Sin dejar de lado que muchos de los miembros de los colegios de abogados participan en los gobiernos nacionales y provinciales. Así que no podemos mirarlos tampoco como de lejos. Pero sí, esta mirada viene trabajándose por lo menos en materia de discapacidad y derechos humanos, de la creación de la Comisión de Discapacidad, ya van a ser este año 11 años,
no solamente en niños y niñas, sino No, también no, en está adultos, claro. ¿no? Entonces, independientemente de que lo antagónico venga desde el Estado, es un problema del Estado. Si los funcionarios no están a la altura de la circunstancia, nosotros como abogados tenemos que denunciarlo, y en este acto lo único que hago es simplemente decir, no, no estamos de acuerdo. Yo Perfecto, personalmente no coincido. estoy de acuerdo, y jueces y juezas tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad de las normas que tenemos y de las que van a venir, porque las que van a venir son tan complejas, porque no si tenemos un código civil como el que tenemos, producto de la redacción de un equipo dirigido por quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ese Código Civil acabamos de ver que es inconstitucional e inconvencional, imaginémonos en el artículo 48 y 248, y trabajando la inconstitucionalidad, aquel que lo propició que tenga que decir que su código es inconstitucional e inconvencional. Entonces es una situación muy compleja. Pero bueno, es parte de esta ida y venida que tiene esta circunstancia actual en mirada de derechos humanos, que es la introducción que se da desde una corte anterior a la reforma del 94, y que desde el 94 recién se pudo plasmar en el Código Civil en el año 2016, ¿no? Es decir, esta es la idea. La participación, continúo, sí, Doc, Sí, sí, yo gracias me por los voy aportes. solamente. No, no, era clarificar sobre todo nuestra postura. Me gusta la Muy postura bien. combativa del Colegio de Abogados de La Plata. No, no, Y no es así combativa, es clarificadora, nada no, más. pero está bien. No, pero está bien, es combativa con el sistema. No hay que tenerle miedo a la palabra Ah, no, combativo, por Doc. supuesto, ¿Sí? claramente. Es decir, para eso estamos. Es decir, nosotros tomamos las leyes y las tratamos de adecuar al sistema de protección de derechos humanos. El artículo 36 nos lleva a la intervención del interesado en el proceso. La parte interesada, ¿quién es? Dice, la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso. ¡Wow! Definiríamos el apoyo que presenta o la persona con discapacidad que se presenta, ¿no? No está como muy definido. ¿Puede aportar pruebas? Sí, es lógico. Bien. Y esas pruebas pueden hacerse. Por eso el procedimiento tiene y tiende a ser presentado por los propios usuarios. Porque quien tiene que comprender es el usuario. Y cuando hablo de usuario, hablo de las personas con discapacidad, que son las que van a estar sujetas a un proceso. Imagínense cualquiera de ustedes que de repente nadie le dice nada, lo sientan en un juzgado, le dicen, bueno, ahora tenés que venir a una audiencia, tenés que juntarte con un juez, una jueza, ¿sí? No hay accesibilidad, se arma un procedimiento y esa persona va a decidir sobre tu vida los próximos 30, 40, 50 años. Lo mínimo que hay que garantizar es el derecho a defensa, ¿sí? Y esto es clave. Revisión de la sentencia. La sentencia, sabemos, la revisa la justicia cada 3 años en forma automática. Muchos juzgados por la cantidad de trabajo no lo tienen. Y acá sí hubo una falla en la Corte Suprema de Justicia al momento de la creación de los juzgados de familia, en su momento, de los tribunales de familia, que fue dejar en competencia de los juzgados civiles y comerciales aquellas causas que eran anteriores a la creación de los tribunales de familia, los juicios de insanía, que eran los más viejos, es decir, no pasarlos a la competencia de la justicia de familia. Eso fue un error. ¿Por qué? Porque aquellos jueces y juezas que se dedican y no tienen la especialidad que hoy tienen los jueces y juezas que sí se especializaron en familia y que tienen que, además de atender un desalojo o un cobro de pesos, tener que trabajar con las insanidades más complejas en términos que son las más viejas, que son las personas que tienen más dependencia en un sistema que no tenía esta mirada de derechos humanos. Entonces, resultan más complejas en la interacción con los equipos interdisciplinarios, con las miradas nuevas. ¿Por qué? Porque no tienen la especialidad que sí tienen los tribunales de familia o los jueces y los juezas de familia que con posterioridad continuaron. Ahora sí deberíamos ir cerrando.
Bueno, me queda un montón de cosas para O hablar sea, por mí para, seguiríamos y para seguiríamos, otra. pero... Bueno, no se puede hacer todo rápido, hay que explicarlo bien. Pero bueno, Bueno, queda invitado para cualquier otra no, el oportunidad. instituto lo va a seguir, el colegio lo va a seguir, que eran las internaciones involuntarias. Sí, íbamos a todo el derecho. Sí, obviamente. No sé si el procedimiento en general, no, no puedo decir más nada. Acá quedé. Es que es Lo que entrar en otro sigue mundo. O es sea, la otro ley de salud mundo mental que es salud mental y eran las internaciones involuntarias, que estas son inquietudes que quedarán para otra oportunidad y para el propio instituto y el colegio. Así que bueno, no sé si agradezco. quedan. Sí, preguntas. Ahora sí abro preguntas. Sí, voy a empezar acá con los presenciales. No sé si alguno. Sí, allá. ¿Querés un micrófono para que te puedan escuchar? ¿Sabés qué? Quienes están del otro lado. Ahí está prendido. Bueno, ¿qué tal, Doc? Saludos a todos, presenciales, gente telemática. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión de la participación de la defensa técnica y la curaduría? Yo trabajo en curaduría oficial. Sí. Hay un tema en la Corte sobre la delimitación de la actuación, tanto la defensa técnica especializada y la curaduría. Objetivamente hay como, no está bien delimitado cuál es la actuación hasta el dictado de sentencia. Esa es mi primera pregunta. Y le dejo una más, que es, ¿cuál es su opinión al momento de, además de primero tomar contacto, que comparto con usted, el juez, en el momento que debe tomar contacto con la persona, es referido a las medidas cautelares? Hace poco tuve una charla en la UNLP en la que se habló de la medida cautelar del artículo 34 y muchos operadores de justicia decían es imposible poder delimitar un sistema de apoyo en el marco de una medida cautelar detalladamente por el tiempo, por las circunstancias, pero en la práctica yo lo que veo es que los sistemas de apoyo designados cautelarmente por el artículo 34 terminan siendo muy parecidos a los dispuestos en la sentencia de mérito. Bien, gracias. Tienen un gran trabajo, empezar por dejar de llamarse curadurías, ¿no? Ya a partir de ahí, esa propuesta, unidades de apoyo, está bien, ¿no? Está perfecto. Es decir, es como los asesores de menores incapaces, ¿no? Es decir, estamos hablando de. La idea es que es complejo porque tenemos que. Voy a empezar por lo de la defensa técnica, ¿no? Porque no todas las personas tienen la misma posibilidad de tener una defensa técnica, primero con conocimiento técnico, y a un colega o colega de matrícula no lo tienen, y muchas veces los consultorios jurídicos gratuitos también necesitan de esa capacitación, ¿sí? Por un lado, ¿bien? Sí, hoy todavía estamos en un proceso. El Código Civil es del 2016, la Ley de Salud Mental del 2010, en el Código, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008, y en ese pleno proceso la Corte también tiene que adecuarse, ¿sí? Adecuar, que igual la de la provincia fue la primera que se adecuó en términos hasta del formulario, fueron los primeros que lo hicieron, ¿no? Hay intentos, ¿sí? Es necesaria la especialidad. La curaduría tiene la especialidad, ¿sí? Y el control hoy, como falta capacitación en la justicia, porque realmente falta, he visto sentencias que realmente por lo menos no están a la altura de las circunstancias, ¿sí? Por falta de capacitación. Yo entiendo que se necesita mucho más tiempo. En otra jurisdicción me han designado la fecha de pericia en febrero para el 1 de diciembre, porque no hay psiquiatra.
Es decir, estamos hablando de falta de recursos económicos y humanos. Creo que si hubiera una voluntad política y una voluntad institucional de la Corte de poder separar, en este caso, que la defensa técnica pueda acompañar si se requiere, primero, por eso en esta primera audiencia del 35, a ver, necesitas una defensa técnica, querés que venga alguien que sea especializado porque tenés alguna duda, que venga a la curaduría. Y ahí podés hablar, ¿sí? Y la defensa técnica también. ¿Bien? Y su señoría puede entender claramente cuál es la situación. La palabra promiscuo es muy fea, pero bueno, es lo que va a pasar, ¿sí? Más allá de que, bueno, en el caso de no tener a alguien que tenga apoyos y que no sepa cuáles son los apoyos, va a recaer en la curaduría, sí o sí, el trabajo de, primero, más profundamente, ir a buscar apoyos para que no recaiga sobre las curadurías, porque si no terminamos cambiando el nombre al apoyo por curador, por un lado. Y también tampoco todas las curadurías tienen la misma mirada. Y tenemos otras jurisdicciones, la capital federal, donde designan a colegas de la matrícula también, como curadores. Tampoco estamos hablando de todos, porque tampoco no hay capacidad, el sistema no lo tiene. Pero sí es algo que trabajar y está muy bueno que la curaduría lo puedan proponer, ¿sí? ¿Y sabes cómo se hace? Como se han trabajado todas las cuestiones desde todos los colegios oportunamente, militándolo, hablando, golpeando la puerta, y como llegó a la modificación del Código Civil, es decir, la voluntad política. Y la segunda pregunta, y respecto a las medidas cautelares, tienen eso de la urgencia. Frente a la urgencia, hay algo del apoyo que se va a perder, salvo que sea alguna tramitación que cautelarmente le des el sistema de apoyo para hacer algún trámite que sea en una obra social, para decir algo, ¿no? Es decir, hay algo del apoyo que se pierde porque no existe la temporalidad para entender si esos apoyos son los adecuados. Es decir, es complejo. Es decir, ahí sí preferiría la intervención oficial de la curaduría en la medida cautelar como quien tiene más expertise, ¿sí? Y en acompañar a los apoyos, ¿sí? Pero siempre con algo muy clave que lo dije al principio, que es respetando la voluntad y las preferencias. Ahora, ¿cómo la vas a saber si no tenés la audiencia del artículo 35? ¿Cómo vas a saber si esa persona es lo que quiere si no hablaste con ella? Lo habrás a través de ¿dónde? De escritos judiciales. Como abogados nosotros hacemos escribir y le hacemos decir a la gente cosas divinas, ¿entendés? Pero, ¿qué pasa? Hay que tener el cara a cara. Si ese cara a cara va en la primera audiencia, yo puedo temerariamente afirmar que muchos procesos de determinación de capacidad jurídica no se abrirían. ¿Sí? Preguntale a Di Stéfano cuando se quiso casar, el jugador de River con 80 y pico de años, con una joven de 18 años, digo joven por la diferencia de edad, y los hijos aquí presentaron el proceso de insanía porque entendían que el padre iba a gastar la plata de ellos. ¿Sí? Claramente se lo rechazaron. Es decir, hay que entender esa voluntad de la persona. Por eso es complejo. ¿Por qué? Porque esto es un traje a medida. Cada niño, cada niña, cada persona, cada adulto, tiene una historia, tiene una construcción social. Y cada juez de repente se encuentra con una situación hoy distinta, otra mañana distinta y otra distinta. Bueno, es lo que nos tocó en la vida. La mirada anterior, que era la del artículo 41 del Código Civil, era una mirada muy homogénea. La psiquiatría decidía, la justicia acompañaba. Hoy la justicia decide y la interdisciplina apoya. Punto. Es una herramienta, nada más. La voluntad de la gente es lo que se decide. Bueno, no sé si habrá preguntas en el chat del Zoom, imagino que sí.
Si querés voy allá y leo alguna. Bueno. Y sí, todos esperamos la segunda parte. Estás comprometido ahora. Bueno, agradecer en primer lugar a nuestro expositor. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación al Colegio de la Abogacía. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, con su claridad en transmitir los distintos conceptos, la convención, el Código Civil y Comercial, la Constitución. La verdad nos llevamos, creo que todos y todas las que estamos aquí presentes y los que nos siguieron mediante el Zoom, muchas dudas, inquietudes. En segundo lugar, agradecerle a la doctora Rosario Sánchez, nuestra presidenta del Colegio de la Abogacía, quien fue propulsora en crear este instituto, y a todos y todas las presentes y quienes nos acompañaron mediante el Zoom. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Bueno, gracias por la invitación. Gracias y felicitar al colegio por la creación del instituto, porque si algo que merece la discapacidad es tener la mirada académica, ¿sí? Y el instituto jerarquiza no solamente la mirada de los colegas sobre la discapacidad, sino al colegio en ponerse a la vanguardia. En este sentido, gracias por la invitación, gracias a todos y todas los miembros del instituto, a todos los que me escucharon y me soportaron en este ratito, estando presente en esta modalidad rara para mí, virtual y presencial. Muchas gracias.